Radiofonía, un programa de radio de psicoanálisis. Radiofonía y psicoanálisis, ambos hechos de palabras, confluyen aquí. Entrevistas con especialistas y charlas con oyentes. Buenas tardes. Damos comienzo a nuestro programa de hoy de radiofonía, como suelen ser nuestros martes últimamente, a las 16 horas. Está conmigo Marta del Cito. ¿Cómo te va, Marta? ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Calor? Bien. Un poquito de calor, un poquito de calor. Llegó de golpe, ¿no? Sí. Bueno, Marta, contanos, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, te cuento. Nuestra invitada de hoy es Viviana Banchieri. Ahora le vamos a dar la palabra, la vamos a saludar. Y la invitamos porque tiene, publicó un libro que habla de fenómenos psicosomáticos, autolesiones, piercing, bueno, bastantes cosas que a mí me interesan. Me parece que es una clínica actual, si se puede decir, de alguna manera, y me parece que no hay mucho dicho sobre la psicosomática, los fenómenos psicosomáticos. Ahora le vamos a preguntar a Viviana bien esa distinción de estructura. Mirá vos, y fenómeno. qué interesante. Bueno, aprovechamos para saludarte, Viviana. ¿Cómo te va? Estamos con Viviana Banchieri, así se pronuncia, ¿verdad? Así se pronuncia, sí. Sí. Un gusto estar acá. Bueno. ¿Querés que la presentemos? ¿Te presentamos, Viviana? Preséntela. ¿Cómo no? Preséntela. Bueno, nuestra colega es de Mendoza. ¿Estás ahí ahora? Estamos en Mendoza, exactamente. Con el mismo calor, pero con vientos sonda. Un poquito despeinados. 27 grados por acá. Bueno, Viviana Claudia Banchieri, psicoanalista, licenciada en psicología, magíster en psicoanálisis y doctora en psicología por la Universidad Aconcagua de Mendoza. Es profesora, se me está escuchando bien ahí, titular, profesora adjunta de la misma universidad, directora de numerosas tesis, miembro del Tribunal Examinador y Jurado de Tesis de Grado y Posgrado. Es coordinadora del área de capacitación del Programa de Salud Reproductiva de Mendoza. Ha dictado cursos en la Universidad de la Aconcagua y en el Colegio de Psicólogos de Mendoza. Y ha participado como codirectora en proyectos de investigación en el Consejo de Investigación de la Universidad Aconcagua. Bien. Bueno, te volvemos a Me saludar, costó leerlo, Viviana. perdón, pero es que estaba con el celo. Y aprovechamos para saludar a todos los colegas de la provincia de Mendoza, ¿no? Recién Marta hacía hincapié a una clínica, bueno, que tenía que ver con lo actual, digamos, con la época. Y yo pensaba también en una estética, ¿no? Que tiene que ver con la época, digamos, ¿no? Por lo menos, por lo menos en gran parte de lo que vamos a hablar, digamos, ¿no? Después podríamos pensar, ¿no? Porque está también el tema del fenómeno psicosomático, ¿no? Pero digo, también tiene que ver con una estética, ¿no? Se me ocurría, señalar eso y preguntarte si cómo lo desarrollabas, digamos, esto en el libro, ¿no? Yo no sé si me parece a mí o yo no la estoy escuchando. Perdóname, Viviana, porque no... Ahí está. Estaba cerrado el micrófono. Sí, dale, ahí está. Sí, por supuesto que sí. Justamente el libro lo que plantea es, el acontecimiento de cuerpo en relación a estas marcas que yo he trabajado y su relación con la época, digamos, ¿no? O sea, el mismo Lacan nos invita y nos plantea que no podemos dejar afuera de nuestra práctica como psicoanalistas poner la mirada en la subjetividad que es propia, digamos, de cada época, ¿no? Una época que presenta ciertas particularidades y las marcas que yo he trabajado tiene también ciertas particularidades, ¿no? Es decir, cómo el cuerpo es protagonista y cómo es sede, digamos, de muchas invenciones, de muchas corporizaciones, ¿no? El cuerpo es marcado de distintas formas en la época actual. Y esas marcas cobran cierta significación.
también en esta época. No es lo mismo un tatuaje en una determinada época anterior a una serie de tatuajes en la época actual y qué función viene a cumplir, ¿no? Claro. Sí, sí, vos ahí en el artículo decís, ¿no? Diversas significaciones. Por ahí el hecho de tatuaje es antiguo, digamos, la gente se tatuó desde tiempos inmemoriales, pero la significación es diferente. Exactamente. ¿Qué te llevó a hacer, Viviana, esta investigación? Pensaba yo cuando leía tu trabajo de investigación. ¿Desde cuándo arranca? Sí. ¿Desde cuándo arranca la investigación? Bueno, esto arrancó en realidad cuando estuve realizando mi tesis doctoral. Hice el doctorado de psicología acá en Mendoza, en la Universidad de la Aconcagua. Y bueno, la tesis se trató justamente de los distintos avatares que atraviesan el cuerpo, digamos, y su relación con la época. Y bueno, a partir de allí, en el año 2018 presenté mi tesis doctoral y dije, bueno, no lo vamos a dejar guardado en la biblioteca, vamos a hacer algo con esto. Y bueno, realicé un extracto de la tesis doctoral y dije, bueno, lo voy a compartir porque me pareció importante poder transmitir a la comunidad psicoanalítica, bueno, algo de lo que yo había podido profundizar, de lo que había podido investigar, acercar una herramienta más, ¿no? Porque, digamos, quien acude al análisis en general lo hace porque lo pulsional le acarrea algún problema, y si hablamos de lo pulsional hablamos de cuerpo, ¿no? Claro. Cuando abrimos la puerta del consultorio, bueno, hay alguien ahí, vamos a decir, de cuerpo presente, ¿no? Entonces, digo, es un cuerpo que en algunos sujetos, bueno, es un cuerpo que a veces le molesta, es un cuerpo que lo irrita, es un cuerpo que se brota, es un cuerpo que viene, bueno, soportando distintas marcas. Claro. ¿No? Y creo que, bueno, que esto hay que escucharlo también. Así que, bueno, la verdad que es un tema que siempre me ha interesado. Sí, yo te preguntaba cuándo arrancaba la investigación, el desarrollo que después termina convirtiéndose en este libro, porque, bueno, justamente, ¿no? Vos hacías referencias históricas, digamos, ¿no? Las significaciones, pero realmente han sido bastante aceleradas las significaciones, digamos, en los últimos años, ¿no? Respecto a esto, ¿no? De una estética del cuerpo, ¿no? Y también me parece que en relación a la clínica, ¿no? Y pensando también en relación a esto último de la pandemia, ¿no? Para los psicoanalistas, el tema, hoy previamente, Marta hacía referencias al parlet, ¿no? Al tema de, bueno, del cuerpo, de los agujeros, digamos, ¿no? De la cuestión del cuerpo para el psicoanálisis, ¿no? Y me parece que también es algo que empieza como a cobrar relevancia, digamos, ¿no? Para los psicoanalistas. Y quizás el acento se lo dé el tema de la virtualidad también, digamos, ¿no? De las características que cobró hoy la virtualidad, digamos, ¿no? Pensando eso, ¿no? La particularidad de esta cuestión en la clínica, digamos, ¿no? Es decir, uno podría decir, bueno, la particularidad siempre es la del caso por caso, pero... Así es. ¿Qué se resalta, digamos? ¿Qué te parece que se resalta en esta forma de escritura por ahí que podría uno pensar, ¿no? En relación al tatuaje o... Y contextualizándolo en función de esto que vos planteabas, digamos, tenemos un cuerpo hoy que es un cuerpo escenario, voy a decir, ¿no? Un cuerpo que yo un poco lo planteo en el libro, que es como un laboratorio de impresiones, ¿no? Un cuerpo que por ahí, a diferencia de otras épocas, es un cuerpo que no está prohibido, ¿no? Que un cuerpo diferente por ahí en relación a lo pulsional, a lo que, bueno, en algún momento Freud planteaba en El porvenir de una ilusión, ¿no? En la renuncia pulsional. Ahora, una de las cosas que yo destaco en el libro es, y que aparece mucho en cada una de estas marcas, que es todo lo autoerótico en relación al cuerpo, ¿no? A este cuerpo que es sede de impresiones, que es un gran lienzo, vamos a decir, donde la piel ahí cobra todo un gran protagonismo, ¿no? Y donde
por ahí la particularidad de las marcas que yo he investigado es justamente que algo viene a marcar el cuerpo de una manera particular. Y si bien, bueno, desde el psicoanálisis eh, y teniendo en cuenta el cuerpo que el psicoanálisis nos plantea, ¿no? Un cuerpo en relación a los registros, a lo imaginario, a lo simbólico, a lo real, desde donde también podemos pensar estas marcas, ¿no? Que hay de estos registros y cuál cuerpo es marcado, Ujú. ¿no? Estas marcas son marcas del significante, pero del significante operando de una manera diferente a esta articulación significante que conocemos en el síntoma clásico, ¿no? Freudiano, o en el síntoma metafórico de Lacan, ¿no? En la actualidad tenemos al significante operando como una marca, ¿no? En serie, ¿no? Cuando yo hacía la investigación y entrevisté mucha gente con distintas marcas, realmente eran marcas en serie, era una marca y otra y otra, ¿no? Un tatuaje, otro. Entrevisté gente que tenía más de Claro. 25 tatuajes en el cuerpo. Sí, sí. Entonces, Cuando decís en serie, Viviana, haces referencia a la repetitivo de la pulsión, así, en ese sentido. a la iteración, A la iteración. exactamente, y a la no articulación. No tenemos acá el significante como en el síntoma, ¿no? S1, S2, a la articulación metafórica, ¿no? En el síntoma, sino que acá lo que tenemos es otra forma de respuesta a la angustia. Recién hablaban del término fenómeno, Ujú. ¿no? Del fenómeno psicosomático, por Ujú. ejemplo, ¿no? Fenómenos como algo que aparece allí, ¿no? Esa, no sé, ese corte, esa autolesión, o ese piercing, o esa perforación, o eso psicosomático. Yo digo eso porque Lacan menciona a la psicosomática con distintos nombres. A veces habla de respuesta psicosomática, a veces dice reacciones psicosomáticas, a veces dice efecto psicosomático, pero cuando se refiere a ello y habla del significante, dice marca del significante, inducción significante, ¿no? Para diferenciar de lo que es una articulación. Un poco volviendo a la época, ¿no? La verdad que cada vez llega menos el síntoma clásico freudiano a la consulta. Y lo que tenemos son marcas, ¿no? Irrupciones donde lo pulsional está, vamos a decir, más despojado de la envoltura del significante. El significante operando en forma articulada, ¿se entiende? Sí, sí, cómo no. ¿Eso lo pensás como un paso previo? O sea, como una antesala, vos, Viviana, ¿eso lo pensás? Mira, como un intento de inscripción, vamos a decir, ¿no? Esto Lacan lo plantea. Lacan en muchos momentos de su obra habla de las marcas, habla de tatuajes, habla de escarificaciones, ¿no? Que es esa práctica donde algo se recorta del cuerpo y queda como un tatuaje, ¿no? Es una práctica donde, bueno, se hace como una marca, con la se cicatriz, quita esa digamos, parte claro. y con la cicatriz, exacto, Ujú. exactamente, ¿no? Entonces, Lacan lo plantea como un intento ahí, ¿no? Como un intento de inscripción, pero vamos a decir un intento fallido, porque es sobre lo real del cuerpo, no sobre lo simbólico. Tal vez algo pueda empezar a bordearse y armarse a partir de alguna de estas marcas, ¿sí? Pero lo primero que está allí es una marca sobre lo real del cuerpo, ¿sí? Y la inscripción requiere de una inscripción desde lo simbólico. Acá estamos entrando un poco, ¿no? En esto de pensar al cuerpo de los distintos registros, como Lacan lo hizo a lo largo de su obra, ¿no? O sea, primero nos trajo un cuerpo imaginario, ¿no? Este cuerpo del engaño, este cuerpo de la imagen del estarío del espejo, ¿no? El cuerpo en relación a lo simbólico, un cuerpo, va a decir él, como lecho del otro, así lo denomina. Claro. En algún momento dice, es como una bolsa que cubre órganos, así lo dice Lacan. Sí, sí, sí. Hasta que nos lleva por allá, después del seminario 21, 23, ¿no?
donde por un lado habla del cuerpo hablante, del cuerpo como sustancia gozante y nos lleva al registro de lo real, pero vuelve otra vez a lo imaginario, ¿no? Y retoma otra vez, ya avanzada su obra, hace como una vuelta en lo conceptual este cuerpo imaginario. Entonces, bueno, esto nos invita a pensar estas marcas en relación a los registros también, ¿no? ¿Dónde ubicamos a cada una de estas marcas? No es lo mismo, por ejemplo, un tatuaje hecho en una determinada cultura, en una tribu, por Claro, los ejemplo. Un maoríes, por tatuaje, ejemplo, claro. claro, que representanos el Ujú. paso a la adolescencia. Entonces se Sí, marca el cuerpo. que tiene Eso que es ver con raro. esa cultura también, digamos, ¿no? Con ese Exacto, nombre del padre, digamos, por decir de alguna manera, ¿no? Tiene que ver con una exactamente. pertenencia totémica o algo del orden, digamos, del orden Claro, simbólico, digamos, ¿no? Ujú. exactamente. Exactamente. A que tengamos un Pero, ujú, tatuaje, claro. sí. No, digo, pero pensaba en relación a nuestra cultura, ¿no? Y, digamos, y la diferencia que hay en cuando Lacan produce su enseñanza, digamos, ¿no? Que me parece que todavía no estaba, ¿cómo se llama? Ricardo Ford, por ejemplo, ¿no? Que ahora van a hacer una serie, ¿no? Que se va a pasar por Netflix, ¿no? Digo Ricardo Ford porque de alguna manera es el que hace como una exhibición, digamos, ¿no? Casi, ¿no? Así, Ujú. en lo que de alguna manera hoy se plasma como una tela para muchos. Es verdad que hay una cuestión artística, hay artistas, hay realmente gente que tiene una calidad en los tatuajes y hay toda una tribu, digamos, porque obviamente que no es que uno ve todo el mundo así, pero digo, hay algo también ahí ya del orden de un simbólico, digamos, para pensar, digamos, justamente, ¿no? Algo en relación a esta inscripción de este tiempo, digamos, ¿no? A diferencia quizás del tiempo de Lacan, digamos, ¿no? De alguna manera uno podría decir, escuchándote, que se pone a la vista, ¿no? Los conceptos estos que de alguna manera tan laboriosamente Lacan construía, ¿no? Como si se mostraran de Ujú, alguna manera, ¿no? ujú. Me parece que es una época, digamos, donde hay un empuje al goce, Mm, donde sí. justamente por las fallas en las inscripciones del orden de lo simbólico, digamos, es que en la época actual hay un exceso eh, en relación al cuerpo del sujeto, ¿no? Digo, Mm, un sí. exceso en cuanto a cubrirlo de tatuajes, al cuerpo se lo aumenta, se lo Mm, opera, claro. se le quita, se le pone, digo, la época actual invita a tener un cuerpo y te dice, bueno, te hacemos un cuerpo y te dice cómo tiene que ser ese cuerpo, Claro. ¿no? Eterno como el de Y Chic. aparece claro, la desesperación por ponerlo en forma, hasta la tiranía de la estética y de la higiene y del deporte ¿no? Claro. Eh, Donde, bueno, eh, Bueno, la ciencia cuando, hace, la medicina, la ciencia hace su sí, intromisión también en el cuerpo de una manera. claro, claro, ¿no? Desde el discurso exactamente. científico, Bueno, totalmente. ahí Lacan, yo creo, digo, lo dijo en el año 1966, pero qué actual que es cuando Lacan habló de la falla epistemosomática, Ujú. ¿no? Donde plantea que a mayor avance de la ciencia, más a veces desconocimiento del Sí, sujeto del inconsciente y del goce, claro. digamos, ¿no? Claro, después Lacan lo articula con eh, el seminario de los cuatro discursos, digamos, ¿no? O uno podría tomar prestado el concepto de biopolíticas, digamos, ¿no? Que de alguna manera, viste, también tiene que ver con esa articulación, Ujú, ¿no? ujú. De lo simbólico con lo real del cuerpo. No sé no sé si sería lo real del cuerpo, ¿no? Pero en esa articulación, ¿no? Bueno, en realidad estas marcas tienen la particularidad, dábamos el ejemplo hace un rato de, qué sé yo, de una tribu donde uno puede pensar, que sea en una tribu algo más vinculado al orden de lo simbólico, pero bueno, por lo menos la Claro. gente que yo entrevisté en la investigación, Ah, mirá qué estas interesante. marcas oscilaban entre lo imaginario y lo real, voy a decir, Ujú. ¿no? Bueno, allí se ubica la psicosomática, entre lo imaginario
y lo Eso te real del quería cuerpo preguntar, justamente. Viviana, vos que Sí, tenés trabajado este tema y nosotros tenemos conceptos como holofrase, ¿no? Como la Ujú. sí. psicosomática como estructura o como fenómeno, o si Ujú. se puede montar la psicosomática en una estructura neurótica, todas esas preguntas que siempre andan alrededor de la psicosomática o los fenómenos psicosomáticos y que hablábamos por teléfono, que yo decía, todos tenemos cuerpo y Sí, todos tenemos Claro. sí. alguna afección, alguna dolencia, ¿Cuándo se Ujú, puede decir que algo es psicosomático? Porque también se abusó ujú, mucho del término. Bueno, tenés sí. tal cosa, es psicosomático, ¿no? Bueno, Ujú. Bueno, hacer Bueno, en esas realidad, como... claro. digamos, hay una conceptualización de la psicosomática, digamos, desde la medicina, que va a ser distinta a lo que se plantea desde el psicoanálisis, ¿no? Desde la medicina tenemos, no sé, listados de enfermedades psicosomáticas, entonces si tenés esto es psicosomática o si tenés aquello es psicosomática. Lo que nosotros leemos desde el psicoanálisis va a tener que ver con una posición subjetiva, independientemente de qué padecimiento físico se trate. En realidad Lacan lo primero que trae es este concepto de holofrase. Lacan habla de psicosomática. Freud no, yo digo, deja toda la antesala ahí Mm. servida para pensar al cuerpo y a la psicosomática, pero Lacan sí habla de psicosomática en distintos momentos de su obra, va así, nos da 2 renglones en un seminario, Claro. 2 renglones en Ujú. otro, pero el punto de partida es el concepto de holofrase, que él lo usa para distintas posiciones subjetivas, una de ellas es lo psicosomático, y utiliza la holofrase para explicar que algo allí a nivel de lo simbólico ha tenido un accidente, esto lo digo yo, digamos, ¿no? Que algo no opera ahí articuladamente, porque el concepto de holofrase, que él lo toma de la lingüística, en realidad es un término que plantea una estructura lingüística que no va a admitir fragmentación, ¿sí? Es como si yo en lugar de decir, a ver, en lugar de decir, un niño, en lugar de decir, mamá, dame agua, dice magua, ¿no? Algo se compacta, se queda sin intervalo, ¿sí? Él lo toma de la lingüística para aplicarlo a la posición del sujeto, ¿sí? Que hay algo a nivel de lo simbólico donde no hay una articulación, sino que el significante opera como marca, ¿sí? Como un S1, va a explicar él. Y, y lo va a relacionar y va a decir que cuando se pone en juego eso, tenemos a un sujeto que está suspendido en una relación especular, y ahí nos lleva a lo imaginario, ¿no? A un sujeto que tiene una particular posición en relación a lo imaginario y por ende en relación a la castración, ¿no? Después él sigue trabajando en la holofrase y empieza a hablar de lo psicosomático como una marca del significante, así lo va a denominar. Por eso es importante diferenciar, que fue un punto que yo encontré en común en estas marcas, en el tatuaje, en la autolesión, que este concepto se repetía, marca del significante. El significante operando como un S1. Hay, en realidad, antes de Lacan, han habido distintas escuelas vinculadas a la teoría psicosomática. Hay una primera corriente de la psicosomática que en realidad parte del modelo de conversión histérica, ¿no?, que dio Freud, donde no diferencia el síntoma conversivo del fenómeno psicosomático. Y hay una segunda corriente dentro de la psicosomática que parte de diferenciar aquella diferenciación que hizo Freud entre psiconeurosis y neurosis actuales, ¿no?, desprendiendo a lo psicosomático de las neurosis actuales, y hay como distintos autores y distintas escuelas, esto que hablábamos más temprano, ¿no?, de, bueno, si se podía hablar de una personalidad psicosomática. Hay una de las corrientes, que es la Escuela de París, que sí habla de una personalidad psicosomática. Lacan no habla de esto, ¿no? Pero autores como Pierre Martí plantean algo de esto, ¿no? Donde hay digamos, él va a plantear que hay una construcción incompleta del aparato psíquico, digamos, ¿no? Que hay un pensamiento operatorio, que hay algo allí que lleva al sujeto a funcionar de ese modo. Lacan no va a plantear, digamos, la psicosomática no va a ser exclusiva ni de una personalidad, ni de una estructura, sino que lo que él describe es una determinada posición subjetiva en relación a lo imaginario
y en relación a la circulación del deseo, ¿sí? Porque él va a decir que lo que ocurre allí es que hay algo del orden de la fánesis que no acontece, va a decir Lacan, ¿no? Al no estar ese intervalo que decíamos recién, ¿no? Al producirse como una compactación entre los significantes, lo que él está planteando es que, ¿se acuerdan cuando él habla de alienación y separación? En el seminario 11, ¿sí? Y ubica ese intervalo en el medio, dice, bueno, ahí hay algo que no acontece, por eso yo decía, hay un accidente en lo simbólico, ¿no? Y que ubica al sujeto como con una dificultad en la separación. ¿Qué sería, ¿no? Viviana, como un S1 que no convoca un S2, que no llama un S2? Exactamente, exactamente. La holofrase es que se compactan, entonces funciona, opera como un S1. No acontece el intervalo S1, S2. Si no acontece el intervalo, el deseo tiene dificultad para su circulación. Entonces, estos elementos nos van trayendo cómo pensar la posición subjetiva. Por eso decía, no vamos a decir, tiene esta enfermedad, es psicosomático, ¿no? Sino que vamos a... Nosotros, a ver, no tratamos psicosomática, tratamos sujetos que están con una determinada posición subjetiva. Y Lacan nos da como estos elementos para pensarlo, ¿no? Incluso él, digamos, a lo largo de su obra va acercando como distintos conceptos en relación a la psicosomática y dice, bueno, la verdad que hay algo escrito en el cuerpo, algo que es enigmático, va a plantear él por allá por la conferencia en Ginebra, lo trae, ahí habla bastante de la psicosomática, ¿no? O sea, sería como pensar que en vez de inscribirse en el síntoma, algo de esa transacción deseo-defensa se inscribe en el cuerpo. Exactamente. Hay algo, yo voy a decir, que va y corta el cuerpo. Hay una lesión, digamos, ¿no? Algo va y corta el cuerpo. Por eso yo decía que son marcas donde falta esa envoltura significante que tiene el síntoma. El modelo metafórico del síntoma. Entonces, ante esto, bueno, Lacan va a plantear que él dice en la conferencia en Ginebra, él dice, lo psicosomático es algo ante lo cual los analistas a menudo nadamos, algo que viene y que irrumpe, ¿no? Y no estamos allí para interpretar nada de eso, ¿no? Porque ya hay un hueco en lo real del cuerpo, ¿no? Hay una lesión. Bueno, empezaremos a trabajar y a bordear algo de esto para ver qué de lo simbólico tal vez se puede entretejer ahí, ¿no? Pero cuántas cosas de golpe irrumpen en el cuerpo de los consultantes, de los pacientes, de los analizantes, ¿no? Algo viene e irrumpe y de golpe. Sí, algunos se tapan las marcas de la psoriasis con tatuajes, ¿no? Por ejemplo, Sí. hay muchos... Y de las autolesiones también. Claro, de alguna cicatriz, ¿no? Como, Ujú. como una cosa ahí que es interesante, digamos, ¿no? Un fenómeno. Ujú. Si te parece bien, te vamos a convidar con un tema musical. ¿Qué te parece? Bueno, Escuchamos un tema bárbaro. musical y enseguida regresamos. Bien.
Bueno, estamos en una radio de jazz, ¿no? Todo es, por ahí. ¿Pudiste escuchar la música, Viviana, vos? Sí, perfectamente. Bueno, Marta. No sé, Viviana estaba con una idea, pero no la quiero interrumpir, si bien tuvimos la tanda musical. No sé si querés retomar algo de lo que venías diciendo, Viviana, o... No, estaba planteando esto de que en realidad nosotros no, como analistas, no tratamos enfermedades psicosomáticas, ¿no? Sino que, claro, bueno, cuando tenemos un sujeto que consulta y algo irrumpe en el cuerpo, bueno, tendremos que estar allí para evaluar cuál es su posición subjetiva, digamos, ¿no? Algo que irrumpe ahí nos dice, a veces el sujeto no dice nada de eso. En general, yo lo que sí escuchaba era que había algo del orden del acontecimiento que aparecía en todas estas marcas, ¿no? Era, y yo me tatué cuando me pasó tal cosa, y me empecé a cortar cuando tal otra, o no, empecé con la psoriasis cuando tal. ¿No? O sea, sí, o después algo, de, decías vos ahí en tu trabajo, después. o después de, claro, como algo del orden del acontecimiento, ¿no? Como un antes y un después. Claro. Pero que en realidad el sujeto anuncia un acontecimiento, pero digo yo, nada sabe de eso, ¿no? O sea, como que eso me llevó bastante a pensar el concepto de acontecimiento de cuerpo de Lacan. Claro. Y, ¿viste la película Memento? Me acordaba ahora mientras... No la vi. Es una ¿De qué se trata? Es una película que tiene que ver justamente, ¿no? con hacerse tatuajes en el cuerpo, digamos, como una memoria, digamos, ¿no? Que lo organiza, digamos, ¿no? Porque bueno, yo no me acuerdo qué síndrome tiene esta persona, ¿viste? Así como una pérdida de la memoria de corto plazo, ¿no? Obviamente exacerbada. Y de alguna manera el tatuaje tiene esa función, digo, ¿no? De organizarle su vida, digamos, ¿no? O sea, se tatúa como diciendo, lo tenés que ver a fulano de tal, digamos, ¿no? Y entonces después eso, él lo olvida y cuando ve eso, él empieza como a hacer una construcción, ¿no? Un poco paranoica, así, es como una película muy interesante para ver, digamos, porque es como un thriller también, digamos, pero no, pensé que por ahí la habías visto. Te la recomiendo, es una linda referencia para... Está bueno. Me hacías acordar unas entrevistas que leía que le habían hecho a presos, ¿no? Donde, bueno, tiene toda una particularidad el tatuaje en carcelario. Personas, exacto, Claro. privadas de libertad, donde, bueno, un preso comentaba que se había tatuado su propio nombre porque si él moría o le ocurría algo, lo podían llegar a reconocer sus familiares, su madre, decía él, por el tatuaje, ¿no? O sea, cómo intentar, bueno, dejar algo inscripto allí. Lo que ocurre es que, bueno, volvemos a esto de qué ocurre con las inscripciones, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las autolesiones hay algo de esto también. Digo, estas autolesiones que no tienen una intencionalidad suicida, digamos, que son como episodios de corte, se ve mucho en los adolescentes ahora, ¿no? No solo, pero mucho en los adolescentes, en los antebrazos, Lo en que las se piernas. escucha es aliviar la presión, la tensión. Me acuerdo de pacientes que he atendido, ¿no? Como... Sí. Me acuerdo de ese texto. Sí, frente a situaciones que implican soportar o tramitar el dolor, voy a decir, ¿no? Entonces, como un calmante para la angustia, voy a decir, ¿no? Que termina siendo como un circuito de angustia y de alivio que se repite, otra vez la iteración en estas marcas, ¿no? O sea, me angustio, estoy ante una situación que no logro tramitar, ¿no? Aparece el corte como un dolor físico controlable, vamos a decir así, ¿no? Alivia un rato y vuelta otra vez al mismo circuito, digamos, ¿no? Entonces, digamos, como una marca que itera, ¿sí?
como ocurre con los tatuajes, la gente que entrevistaba decía, es un vicio, no puedo parar, ¿no? Con el tema de los tatuajes, lo mismo con las autolesiones, ¿no? Como estas marcas, yo digo en serie justamente porque no hay articulación. Entonces, son intentos de inscripción, pero también hablan de una falla, ¿no? Hay una autora que dice, es como un viaje de una carencia a una función, ¿no? Como un intento de inscribir algo allí. Pero bueno, para eso está el espacio del análisis y de la palabra, para ver si puede inscribir por otra vía, ¿no? Me interesó cómo lo venías pensando, Viviana, porque yo siempre que había leído sobre psicosomática era sobre enfermedades psicosomáticas, ¿viste? Como esa cuestión de la enfermedad psicosomática. Y vos ahí hacías como un laburo sobre las marcas, que es algo que para mí, no sé si tiene alguna, debe tener, no, evidentemente alguna diferencia, pero quería conversar eso con vos. ¿Cómo pensás, como voy a decir, bueno, una úlcera, viste, todo este tipo de enfermedades psicosomáticas a una marca en la piel, por ejemplo? Claro, es que las enfermedades en realidad son detalladas por la medicina. Entonces vos vas al médico, te dice que tenés gastritis o que tenés asma y que tenés que hacer tal o cual tratamiento, ¿sí? Y bueno, y hay desde la medicina clasificación de si uno busca, no sé, de enfermedades psicosomáticas, ¿no? O sea, que esa clasificación vos decís la tenemos de la medicina, la arrastramos de la medicina. Claro, Colon pero irritable, lo que Lacan plantea asma. es, claro, pero lo que Lacan plantea es pensemos la posición subjetiva del sujeto enfermo, digamos, ¿no? Es decir, qué ocurre a nivel de los registros, qué ocurre a nivel del deseo, porque Lacan dice que la marca en la psicosomática viene al lugar del deseo y dice un deseo que debe renacer, o sea que algo está ocurriendo a nivel de la realización del deseo, ¿no? Incluso, esto lo planteo yo, Renacer, o sea, como fundar, decís vos, Viviana, un deseo que hay que como un deseo ayudar que a está fundar. impedido, que está dificultado. Un sujeto que él dice está suspendido en una posición imaginaria, lo dice en los primeros seminarios, cuando ha hablado de los frases, ¿sí? Y está prendido más desde allí. Bueno, ¿qué ocurre con la posibilidad de circulación de lo simbólico y por ende del deseo, ¿no? Y él dice, un deseo que debe renacer, dice incluso refiriéndose a la psicosomática, ¿no? En realidad, pensemos que cuando el cuerpo es marcado con cualquiera de estas marcas, yo digo, se erige un nuevo borde pulsional, ¿no? Cuando se hace un tatuaje, la piel se perfora porque la tinta va a la segunda capa de la dermis, ¿no? Entonces, se perfora la piel. En la autolesión lo mismo y en la psicosomática también se atraviesa, digamos, hay una lesión, hay un corte. Si yo estoy erigiendo un nuevo borde pulsional, no puedo dejar de pensar que allí hay satisfacción pulsional. Y que incluso lo que a veces comienza como algo contingente, ¿no? Qué sé yo, el sujeto se enfermó por algo, pero lo pulsional está al acecho, ¿no? O sea, siempre quien enferma, yo digo, no La se vía enferma un facilitada hombre que mismo. hablaba Freud, ¿no? Las vías que quedaron Exactamente. facilitadas. Siempre quien enferma es un sujeto, siempre. Quien enferma es un sujeto. Y lo pulsional está al acecho siempre, ¿no? Entonces, lo que a veces comienza siendo una enfermedad, una contingencia, puede devenir, ¿no? En una vía facilitada para lo pulsional. Vos cuando decís un borde pulsional lo pensás como zona erógena, Viviana, como una zona... Exacto, pero cuando Lacan habla de psicosomática, dice que en la psicosomática hay un goce específico, porque toma otros bordes del cuerpo, ¿no? Como que aparecen nuevos bordes, no los clásicos bordes, ¿no? Y bueno, la piel es lo erógeno y la zona erógena por excelencia, ¿no? Y pensemos que todas estas marcas van y perforan el cuerpo. Entonces, bueno, algún trayecto pulsional puede comenzar allí. Digo, yo porque no entrevisté a una persona que tenía un tatuaje chiquito, entrevisté sujetos que, bueno, que se están haciendo una segunda piel más o menos, ¿no? Que tenían una gran parte de su cuerpo tatuado, ¿no? Digo, armándose un cuerpo ahí, ¿no?
Está bien. Está bien, algo distinto a lo estético que decía Robert, o de pertenecer simbólicamente a algo, como ponerse el club de mis amores, el tatuaje del club Sí, de fútbol. sí, o qué sé yo, hay tatuajes, no sé, que se hacen, qué sé yo, un grupo de 3 amigas y se hacen el mismo Claro. tatuaje las 3 amigas para sellar la amistad, qué sé yo, Ujú. ¿no? O ligado a lo romántico, entonces se tatúan. Una vez vi un tatuaje cuando estaba investigando que tenía nombres de pareja y tachados, uno, otro, Ajá, otro. El último no estaba tachado, ¿no? mira, Sí. Entonces, bueno, a vos te va a ahora tocar, yo le decía. en cualquier Ahora te momento toca a te tacho. vos. Era tensionante esa relación, ¿no? Claro. Pero Bueno, bueno, yo digo, hay que escucharlo al sujeto, porque por ahí uno pretende interpretar mirando un tatuaje. En realidad hay sí, que ver qué dice el sujeto de eso. Digo, Sí, dos sí. personas pueden tener una misma imagen, pero no es el mismo tatuaje, No, claro, seguro. Eso. ¿no? Sí, sí, sí. sí, pensaba en esto de las entrevistas. ¿Cómo fue que diseñaste eh, la investigación, digamos? ¿Cómo surge esta, no sé si decirlo así, metodología, digamos, ¿no? Ujú, ¿Cómo lo pensaste? ujú. Porque me parecía como una curiosidad cuando te escuchaba decir de esto, ¿no? Digo, Ujú. eh, Sí, empecé en realidad, el tema de la psicosomática lo vengo investigando hace muchos años. Anterior a este trabajo hice una tesis de maestría donde diferenciaba el síntoma del fenómeno psicosomático, ¿no? ujú, Como dos, digamos, situaciones que son bien diferentes. Y después empecé a pensar, bueno, cómo pensarlo en la actualidad, cómo pensar el cuerpo en la actualidad, que en realidad mm, en el libro trabajo bastante, hago todo un recorrido sobre cómo se conceptualiza el cuerpo desde el psicoanálisis, eh, y sobre el tema, sobre el concepto de acontecimiento de cuerpo, del cual habla Lacan, ¿no? eh, Como esas primeras marcas del significante sobre el cuerpo, ¿no? O sea, claro, cuando Lacan plantea las marcas de la lengua, de la mm, langue, ujú, ¿no? Como esas primeras marcas, ¿no? Esas impresiones tempranas, donde allí el significante opera como un enjambre, va a decir él, de ese es uno. Ujú. Yo dije, ajá, claro, mm, entonces, ¿qué tiene que ver ese acontecimiento de cuerpo con estas marcas que también a veces como un enjambre de ese uno, de marcas, 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 ¿no? Entonces me preguntaba, ¿qué resuena de ese acontecimiento de cuerpo estructural inicial que tenemos todos? Por eso el libro se llama Tatuajes, autolesiones, fenómenos psicosomáticos, y abajo dice acontecimiento de cuerpo en mm. singular, que la imprenta me quería poner acontecimientos con Ah, ese. Yo le decía, no, 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 Es es conceptual. acontecimiento, Claro, es singular. estructural. claro, claro. Es un Exacto, No son le, concepto. los... Claro. Exacto, ¿no? Yo decía, no, no, ujú, yo quería hacer referencia a ese momento estructural donde algo viene y marca el cuerpo y facilita y deja inscrita una vía de goce para que lleve a que los sujetos después marquen su cuerpo. Digo, no todo el mundo se tatúa. No, Es no. más, yo un poco en broma decía, me voy a hacer un tatuaje mientras haga la investigación, y no me lo pude hacer. No serán mis marcas, tendré otras, pero no me pude tatuar, ¿no? O Pero, sea, en esto de decir, bueno, a ver, ¿cómo es esto de las marcas? Bueno, evidentemente las vías facilitadas de cada uno y las sí, marcas de cada cuerpo son distintas, ¿no? sí. Entonces, bueno, a partir de ese concepto fue también donde empecé a pensar en qué del acontecimiento de cuerpo resonaba en estas marcas. Es Digo, ¿por súper, qué un sujeto, no? Sí. sí, es súper interesante lo que estás diciendo para mí, Viviana, porque para mí habla de, si te vengo siguiendo, como de un intento que puede tener un sujeto de volver a constituir un cuerpo diferente, ¿no? O de volver a Ujú, constituir algo que se constituyó de otra manera. eh, bueno, sí, como un intento. Yo pienso siempre ujú. que el sujeto y la pulsión hace sus recorridos y siempre el deseo Así intenta es. encontrar su lugar, ¿no? Y Ujú, pensaba esto que vos decías, bueno, el cuerpo se constituye de esa manera y quizás se constituyó
de una manera que no es del todo beneficiosa para el deseo, para el sujeto, y vuelve a hacer este intento, ¿no? En este corte, en este tatuaje de constituir otro cuerpo, ¿no? Otro sujeto ahí. Hacerse un cuerpo, ¿no? Pero bueno, Lacan ya bien lo dijo cuando decía que, digamos, el sujeto cree tener un cuerpo, ¿no? Pero que en realidad no lo tiene. Y él dice, porque el cuerpo a cada rato levanta campamento, ¿no? Entonces, donde queremos que esté, no está, ¿no? Sí, queremos que esté, no sé, en la reproducción. Ni lo tiene, digamos, ni lo es, claro. No es un cuerpo, ni lo tiene. Ni lo es, ni lo tiene. Cree tenerlo, pero tampoco, ¿no? Sí. Hay una autora que dice, mi cuerpo y yo no nos entendemos, mi cuerpo anda solo, a la deriva, claro, ¿no? Y me traiciona cuando más lo necesito. Sí, sí. Y mucha gente en la consulta dice, yo tengo tantos años, pero mi cuerpo, pero yo me creo de tantos. Eso que no coincide, ¿no? Con la imagen, lo real, lo simbólico, ¿no? Había algo llamativo en las entrevistas, esto que me preguntaban recién, ¿no? Donde, bueno, busqué gente con distintas marcas en el cuerpo que voluntariamente se ofrecía para que yo la pudiera escuchar, entrevistar. Y había algo de lo escópico muy fuerte, algo de lo escópico, ¿no? Porque claro, la gente entraba a mi consultorio y, bueno, yo les comentaba que estaba haciendo una investigación acerca de distintas marcas en el cuerpo. Y cuando yo invitaba a hablar, la gente me invitaba a mirar, digo yo. Decía, te voy a mostrar, ¿no? Yo levantaba la rodilla, el brazo, ¿no? Para mostrar sus tatuajes, su psoriasis, ¿no? Digo, había algo bien fuerte a nivel de lo escópico, excepto en las autolesiones. En las autolesiones esto no lo... Que ahí no se ocultan incluso, ¿no? Exactamente. Con pañuelos. Exactamente, ¿no? Pero es un poco esto que Freud plantea de la pulsión, digamos, la pulsión de ver, dice, ¿no? En esto de ver y ser mirado, como un circuito, ¿no? Claro. Y los sujetos decían, me hice esto porque me lo quiero ver. Qué sé yo, a lo mejor había perdido un ser querido y se había tatuado el nombre. Sí, claro. Me lo quiero ver, ¿no? Sí, interesante eso, ¿no? Porque es verdad, Freud en muchas partes hace referencia no solamente a la cuestión del significante, digamos, ¿no? Como, bueno, como bien lo desarrolla Lacan, sino que también habla a veces de la observación, ¿no? Como que observaba a sus pacientes, ¿no? Hay muchos casos clínicos de Freud en donde él interpreta desde una observación, digamos, ¿no? Claro. Ahí cita Viviana en su artículo algo de lo que decís, Robert, pero muy claro así, que Freud dice, ¿no? Además de escuchar, ver a los pacientes. Bueno, en realidad en Freud es el cuerpo el que lo lleva justamente a pensar esto del psicoanálisis. Sí. Es cuando él como médico, porque él era neurólogo, no nos olvidemos, revisaba a las pacientes de la Salpêtrière con las parálisis y él no le cuadraba. Sí. Porque decía, no, ¿qué pasa acá? Claro, tal cual. Ahí hay algo del orden de la observación, ¿no? De hecho, la interpretación, ¿no? del desmayo histérico, ¿no? Que de alguna manera es un prestarle palabras, digamos, ¿no? Como, qué sé yo, la cuestión de la interpretación, digamos, ¿no? Como de alguna manera algo ahí que viene a intentar que se produzca otra circulación, digamos, ¿no? Por eso me parecía como interesante también esto, ¿no? Que vos haces referencia. Yo tampoco tengo tatuajes, digamos, ¿no? No sé si será una cuestión generacional, digamos, ¿no? Porque es cierto que hay... No, pero entrevisté gente... Hay algo de una estética. No, obvio, qué sé yo. Me acordaba, ahora que están los Rolling Stones, digamos, por el tema de... Hay un disco que es tatuado, ¿no? Que es todo eso. Digo, la verdad que sí. Los marineros, ¿no? O los del sistema carcelario, digo, siempre hubo lugares, ¿no? Donde circuló como dentro de una cultura, digamos, ¿no? Y pensaba en relación a esto de la estética, digamos, ¿no? De lo escópico, de lo que está puesto para ver, ¿no? Que recién decías. Parecía como interesante, digo, de alguna manera, ¿no? Como una época en donde la imagen tiene una connotación
bueno, que es interesante, digo, ¿no? Por eso por ahí Ujú. una investigación, viste, en donde de alguna manera plantea una metodología también, ¿no? Que se plantea en extensión, ¿no? Me parecía como muy interesante para pensar también el Sí. psicoanálisis desde otros lugares, digamos, ¿no? Desde lugares que por ahí son, bueno, eh, como novedosos o que de alguna Hablábamos. manera no plantean, Mm. viste, un recurso que, Hablábamos de eso con Viviana por teléfono, de que eso también entra al consultorio, ¿no? De esto de que el cuerpo Ujú, también entra ujú. al consultorio y ujú. esto dado a ver también entra al consultorio. Viviana, ¿venís pensando algo del cuerpo de ahora que estamos con esta metodología virtual, digamos? Ujú, ¿Venís pensando? ujú. Sí, sí lo venía pensando porque por ahí lo que se plantea, bueno, primero que nada, que la verdad que yo creo que los analistas nunca nos hubiéramos imaginado hacer una sesión virtual o telefónica, ¿no? Y de Claro. repente nos encontramos con esto. Este, y bueno, la verdad que no estamos viviendo solamente una pandemia de un virus, sino que también, digamos, toda nuestra subjetividad está, bueno, profundamente atravesada, ¿no? Donde yo digo se actualiza el desamparo, el desvalimiento con toda esta situación. Y esto de a veces de la atención virtual, donde uno podría decir, bueno, pero no está el cuerpo, no está el cuerpo físico, voy a decir, Claro, ¿no? pero el Como, cuerpo está, claro, el cuerpo está, Sí, ¿no? con esta posibilidad de enfermar, ni te digo. Viste que Exactamente, con ¿no? todas las Sí, ahí fantasmas y fantasías que hay en relación a la a pandemia, la ¿no? Sí, pandemia. yo me pregunto, digamos, sí, no solamente qué hace el virus con el cuerpo, sino al revés, qué hace el cuerpo con el virus. Ujú. Digo, es tan enigmático esto de que está el sujeto que enferma y no se entera, voy a decir que padece o que claro. porta el Ujú. virus y no sabe que lo tiene, excepto porque, no sé, perdió un poco el olfato o porque alguien sabe que lo puede haber contagiado. Y está el que está en terapia intensiva, ¿no? Eso fue para Entonces mí. digo, ¿qué hace el cuerpo con el virus? No solamente el virus con el cuerpo. Ujú, ¿Y cuál cuerpo? ujú, ¿Cuál cuerpo? Mm. ¿No? Digo, no puedo dejar afuera, no puedo pensar que el que porta el virus es el cuerpo biológico. O sea, ujú, los psicoanalistas hablamos de otro cuerpo, ¿no? ujú. Y Claro. más allá de que esté atrás de una pantalla, el cuerpo está Sí, y esto sí. se escucha. Y también ¿Mm? venía pensando lo azaroso y lo contingente, ¿no? Que por ahí Ujú. también podemos ir para el otro lado, digamos, de subjetivizar todo, ¿no? Que ese también es otro tema que tenemos los analistas, que bueno, Exactamente, Sí, de exactamente. sí, pasar todo por... claro. Y de alguna manera esto de la pandemia, digamos, ha hecho por ahí, ¿no? Ponerse a repensar cuestiones viste, que por ahí quedaban como eh, leídas de otra manera, digamos, ¿no? Como que cuando se hablaba de que viene un cuerpo, ¿no? A nuestra consulta, ¿no? Tenía que venir de manera presencial y la verdad que, qué sé yo, ¿no? Ujú, ujú. Particularmente yo tengo, viste, digamos, hay como algo que se instaló, viste, en lo virtual en relación a los pacientes que deciden sostener, viste, sus análisis de esta manera, digamos, ¿no? Sí, Como sí, si, viste, como si de alguna manera uno dijera, bueno, hay algo ahí posible, digamos, ¿no? Hay algo, viste, que, Que que, es se- pedido así, por lo que, menos, en que es pedido principio. así, digamos, ¿no? Y sí, que bueno, y que sí. la verdad que uno a veces esto empieza a notar, viste, que bueno, que es difícil pensar cuál es la diferencia ahí, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, eh, Sí, que digo, nos más exige todo un allá trabajito ahí. de que se los plantea, digamos, ¿no? Digo, Sí, hay quienes, sí. digo, y por ahí es válido también plantear la diferencia, digamos, ¿viste? Ujú. Pero me parece eso, ¿no? Como que de alguna manera abre, ¿viste? Una manera de pensar la clínica desde otro lugar. Y bueno, y también me parecía curioso tu forma de encarar también esta temática, digamos, esta investigación, digamos, ¿no? Que me parece que también es interesante, ¿no? Por ahí hacer esto, ¿no? Algo del orden de la extensión del psicoanálisis, ¿no? Porque me parece que aporta y enriquece, ¿no? Ujú. Eh, Viviana,
Nos quedamos sin tiempo, pero agradecemos. espera que no Sí. me quiero ir sin preguntarle algo. Yo simplemente me No, pongo pero nortiva porque... 2 minutos tenemos, Viviana, pero... Viste, apuraste, ¿eh? Sí, Dale, dale. pero no, Viviana, yo venía pensando cuando venía para acá que los analistas, bueno, sí, vamos a decir, no sé cómo... si vos pensás que hay un cuerpo orgánico del cual no sabemos, los analistas no sabemos nada, o sea, ¿vos qué posición tenés respecto de esto? Si todo el cuerpo queda dentro de ese anudamiento real, simbólico, imaginario, o hay un cuerpo que no queda dentro de ese anudamiento, digamos. Esa era la pregunta. No, así como Lacan lo plantea, que dice que lo imaginario no lo cubre todo, lo simbólico tampoco, Ujú. Claro. ¿no? Y la psicosomática denuncia esto, voy a decir, ¿no? Ujú. Digamos, no hay un todo de lo imaginario ni un todo de lo simbólico, digamos, ¿no? Hay algo que queda por fuera, hay algo de lo biológico, digamos, ¿no? Hay algo que no es ni imaginarizado ni simbolizado, ¿m? Y que de golpe irrumpe allí a través de distintas marcas en el cuerpo, ¿no? Por lo menos desde lo que he podido leer en Lacan y cómo Lacan lo dice muy claramente cuando habla de lo imaginario, ¿no? Dice, "No, lo imaginario no lo cubre todo, esto se nos mueve", por eso dice levanta campamento, dice Lacan, ¿no? Bueno, y con lo simbólico también. Bien, Y de estuvimos ahí hablando... al síntoma. perdón. No, nada. De ahí Al derecho, síntoma. la próxima estación. Próxima El estación. otro el tema. el Por eso, síntoma. Viviana, ya te vamos a Sí. invitar de nuevo. Mirá. Ya está, compañero, he terminado por hoy. No, bueno, estuvimos hablando con Viviana Banchieri acerca de una investigación que se plasma en un libro. Les recomendamos, bueno, su lectura. Y no sé, Viviana, si querés cerrar, tenemos un minuto más como para, no sé si te parece que quedó algo que quieras Bueno. decir. La verdad que es un tema muy amplio, podríamos hablar horas de esto, la verdad que, bueno, la intención es poder transmitir la importancia de que en la escucha esto no se deje afuera, por ahí a veces circula esto de que el análisis, ¿no? Pareciera ser que es cabeza nada más. Y yo siempre digo, cuando yo abro la puerta del consultorio, tengo un cuerpo ahí, digo, tengo un sujeto con un cuerpo, ¿no? El parletre, este sujeto con un cuerpo y con un cuerpo hablante, ¿no? Así como Lacan lo dice, y no podemos dejar afuera esto. Hasta cuando el paciente se recuesta en el diván, hay ahí un cuerpo también, ¿no? Entonces, y Freud y Lacan lo plantearon muchas veces, y el psicoanálisis empieza por el cuerpo, y por este cuerpo del que hemos Claro. estado hablando. Entonces, bueno, es por este cuerpo que hace ruido a Freud es que estamos hablando justamente de, bueno, con qué cuerpo nos la vemos en el análisis, ¿no? Así que, bueno, los invito a que puedan leer el libro, y, bueno, cualquier dudas, consultas, me pueden ubicar, ningún problema. ¿Dónde te ubican? Estoy en Instagram, estoy en Facebook como Viviana Banchieri, ahí me pueden encontrar. Bueno, buenísimo. Bueno, también cargamos algunos enlaces en la, digamos, difusión que hacemos, ¿no? En el evento. Sí, sí. Bien. Bueno, Marta, llegamos a nuestro final, nuestro cuarto programa en esta casa nueva que es Ah, ya Radio lo Monk. tenés contado, tenés una serie así. ¿Viste vos? Yo me ocupo de eso. Bueno, ¿Ah? eso te lo dejo. ¿Querés decir algo más? ¿Algo que No, te haya quedado agradecerle a Viviana Banchieri por estar acá con nosotros. Y bueno, Gracias. Y a los oyentes que siempre nos y a acompañan. nuestros oyentes. Sí. Entonces, saludo para Mendoza. Próximamente iremos a seguir tomando Malbec, esos que quedaron sin descorchar. Así Cabernet. Cabernet también. Sí, podemos probar. Bueno, esto ha sido Radiofonía. Nos vemos el próximo martes, aquí por Radio Monk.